Buenos días, Sara. Buenos días. Tenemos un momentico. ¿Quién más se va uniendo? Bueno, buen día para los que están ya acá en el encuentro. Hoy vamos a continuar con el ejercicio que se venía realizando de literatura del barroco. Quiero que ustedes, bueno, vamos a partir de algo que conversamos la clase anterior o el encuentro anterior, que tiene que ver como con esas características esenciales o básicas del movimiento barroco. Nosotros hablamos del barroco, pero cuando hablamos del barroco, eh, digamos que lo aterrizamos a literatura. ¿Se acuerdan? Que hablamos de unas características que tenían ese movimiento. Yo les aclaré que eso no únicamente no se daba en literatura, que habían otras cosas, digamos, que también estaban permeadas o, digamos, eran tocadas por el barroco. ¿Ustedes ven la imagen que ahí les estoy compartiendo? Sí, señora. ¿Sí? Este es un ejemplo de arquitectura barroca. De las características que ese día se conversaron, ¿qué se evidencia ahí? Porque eso se supone que es arte barroco. De lo que conversamos, de las características propias del barroco. ¿Qué se podría adaptar acá? ¿Qué se podría decir que es equivalente igual a lo que se mencionó, pero en literatura? ¿Qué mencionamos como características? ¿De qué se acuerdan? ¿Mm? ¿Se acuerdan que hablábamos que los escritores o representantes del movimiento barroco saturaban las cosas, exageraban muchas veces en ornamentación, que hacían demasiado uso de las palabras, utilizaban muchas figuras literarias, en ocasiones resultaban, digamos, con un uso excesivo de las cosas? La saturación es propia del barroco. En arquitectura ocurre lo mismo. Fíjense en las formas, los adornos resultan excesivos también. Aunque no se da, digamos, tanto en literatura, pero sí en arquitectura existe algo que se llama el tenebrismo, que es el uso de ciertos colores que generan un ambiente lúgubre. Eso es propio también del movimiento barroco. Esta es una catedral que está en España y es otra muestra del barroco. La exageración en las formas, el uso excesivo digamos, de los adornos que se le ponen a las cosas, eso es muestra del movimiento barroco. Esto ya es a nivel de pintura. Recuerden nuevamente las características. ¿Qué característica del barroco se manifiesta acá en esta pintura? Recuerden una de las principales o de los pilares de este movimiento. ¿Por qué se caracterizó? Me estoy preocupando. ¿Se acuerdan que ellos dejan atrás el antropocentrismo y vuelven al teocentrismo, donde Dios es el centro de las cosas, Dios es lo más importante? Y las pinturas nuevamente vuelven a tocar ese tipo de temas. Entonces, en las pinturas se pueden ver ángeles, esta pintura que es muy famosa, que habla del niño Dios acompañado por los ángeles. Entonces, son una muestra más de cómo el barroco otra vez vuelve a darle una importancia particular al tema religioso. Todas esas cosas que acabamos de ver son una muestra, digamos, de que el barroco no solamente se refiere a literatura, el barroco es mucho más amplio.
el barroco abarca o implica otro tipo de artes. Cuando nosotros hablamos del barroco en literatura, lo aterrizamos ahí, pero el barroco no solamente se manifiesta en este tipo de muestra. Por ejemplo, en la música hay una saturación instrumental. Pasa, como ahorita ustedes vieron en los ejemplos de arquitectura, hay una saturación de formas, se usa el lujubrismo, hay un ambiente pesimista en lo que ellos hacen. Entonces, el barroco permea o toca muchísimas artes. Cuando hablamos de literatura, nosotros lo aterrizamos ahí, pero no es lo único, y es lo primero que ustedes tienen que comprender cuando se habla de movimiento, cuando hablan de romanticismo, cuando hablan de neoclasicismo, cuando hablan de modernismo. No es que sea algo propio o exclusivo de literatura. Eso es una manifestación más de un movimiento que por una u otra razón llegó a afectar a esos campos artísticos, pero no es lo único. Y a mí me interesa sobremanera que ustedes aterricen las cosas, por eso les pregunto y me preocupa que les pregunte, se supone que ese día conversamos, dimos algunos ejemplos y ustedes hoy no me están dando razón de nada. Vamos a hablar entonces de lo que les dije yo que indagaran un poco, de unos autores y obras. Hablamos de unas manifestaciones teatrales. Dijimos que el teatro en esta parte es muy importante, no porque sea el mejor teatro, no porque se descubrió el teatro, porque el teatro es mucho más antiguo, evidentemente, sino que hablando de literatura castellana, de nuestra lengua, digamos que en los siglos previos no tuvo tanto, digamos, tanto apoyo, no se manifestó tanto, pero en el barroco hubo un momento, digamos, donde el teatro se robó el show y hablamos de 3 obras, o les dejé, digamos, para que ustedes indagaran 3 obras. Cuando les dije que indagaran, era que tuvieran una noción como de lo más relevante, de qué se trataba, cuál era el argumento. Les pregunto por el burlador de Sevilla. ¿Qué indagaron de esa obra? ¿De qué se trata? ¿Puedo decir yo, profe? Sí, claro, Laura. El burlador de Sevilla es una obra de teatro. No, mentira. El burlador de Sevilla y convidado de piedras es una obra de teatro que por primera vez recoge el mito de Don Juan. Sin duda, el personaje universal del teatro español. Dramaturgo, Tirso de Molina, género siglo de oro, año de publicación 1630. ¿Digo los personajes? No, no hay necesidad. Digamos que la idea era que ustedes tuvieran una noción de, digamos, del argumento, de qué trata. ¿Quién tiene algo más, algún otro tipo de información diferente a la de Lauren del burlador? Como dijo su compañera Lauren, es la historia, es como la primera, una de las primeras versiones de Don Juan. Ustedes conocen cuándo se acuña, cuándo se emplea este término. Cuando un hombre tiene cierta facilidad con el género femenino y se aprovecha de esta facilidad que tiene para, digamos, hacer de las suyas. Entonces, en este caso, por eso se llama el burlador, porque se encargó de muchas veces burlar a personajes de la sociedad, especialmente mujeres, para cumplir con sus objetivos. En eso básicamente ese es el argumento de la obra. Un hombre que se vale de sus aptitudes o la afinidad que tiene con el género femenino para, digamos, cumplir sus sueños o cumplir lo que él desea o a sacar provecho. Él se vale de las capacidades que tiene para sacar provecho y cumplir con sus objetivos. ¿Listo? Fuenteovejuna. ¿Qué idea tienen, qué indagaron sobre Fuenteovejuna? Que es otra obra bastante importante de esa época. Sara, ¿me iba a mencionar algo? ¿Quién de ustedes indagó Es sobre una obra Fuenteovejuna? teatral del siglo de oro español de dramaturgo Lope de Vega. Está Ajá. considerado con Peribáñez y el comendador de Ocaña y el mejor alcalde del rey, uno de los 3 dramas municipales que constituyen lo mejor de su obra dramatizada, algo así creo. Fecha de publicación 1619. Dramaturgo Lope de Vega. Miren ustedes cómo todo se enmarca dentro del mismo siglo, que es en el que se, digamos, se desarrolla el movimiento barroco, que es el siglo XVII. Insisto, las obras de teatro que acá mencionamos no es que sean, digamos, lo único que había.
había mucho más. ¿Por qué la importancia de hablar de teatro en esta época? Porque antes el teatro en lengua castellana, en español, no había tenido mucho, digamos, mucha relevancia. Es acá, en el siglo de oro, es durante el barroco que por fin se le da como un papel protagónico a esta manifestación artística. Por eso es que esas obras como que adquieren trascendencia, porque por fin al público le llama la atención el teatro y quedan de herencia estas obras de teatro, entre ellas Puente Ovejuna. ¿Quién averiguó sobre La vida es sueño? Yo, profe. Es una obra de teatro de Pedro Calderón De la de Barca. la Barca, estrenada en el 1635 y perteneciente en el movimiento literario del Barroco. El tema Ajá. central es la libertad del ser humano para configurar su vida sin dejarse llevar por supuesto del destino. ¿Quién indagó algo más de La vida es sueño? Algo diferente a lo que tiene Sara. De las tres obras, esta es la que tiene como un carácter más existencial, más filosófico, porque de hecho la obra trata de eso, de cómo como la constante lucha en la vida o la importancia de perseverar por alcanzar o cumplir con los objetivos. Entonces esta obra se enmarca más que en eso, por eso les digo que de las tres es la más filosófica, porque digamos que es más profunda en ese sentido, invita a pensar mucho más, es mucho más profunda, sin querer decir que las otras son menos importantes o algo así, sino que esta es de las tres probablemente la que tiene ese corte, un corte mucho más existencial. ¿Listo? Eso hablando de teatro. Yo les pedí o les asigné a ustedes esas tres obras porque son las más representativas, una de las más representativas de la época. Lo otro que hay en género, ¿se acuerdan que estaba la novela y estaba también el texto doctrinal? Aparte, digamos, dentro de la novela, hay una muy importante que ahorita la vamos a tratar en el encuentro, que es el Buscón. ¿Quién indagó de esa novela, la novela del Buscón? ¿Puede ser, profe? Sí, claro, Laura. La vida del Buscón es una novela picaresca en castellano, escrita por Francisco de Quevedo. El libro se publicó por primera vez en 1626, aunque circuló antes en copias manuscritas, algunas de las cuales se conservan hoy en día. Sí, El lugar, Madrid, pues hablar sobre el tema que trata eso. El Buscón sí. cuenta en apariencia las andanzas de un pícaro. Sin embargo, a través de sus aventuras, Quevedo refleja diferentes aspectos de la sociedad España del momento, donde reina la hipocresía y nada es lo que parece. De fondo se observan las